En algunos puntos que ha tocado el pastor Miguel Ángel Ortiz, pues se ve pues que es un pastor honesto, ¿no? Y se está dando cuenta del papel de María dentro de lo que es el cristianismo. Si vemos desde los comienzos de la iglesia, pasando por los padres de la iglesia tiene infinidad de literatura. Pues tenemos ahí a San Jerónimo, tenemos muchísimos padres de la iglesia que han hecho trabajos preciosos, como San Bernardo también, por ejemplo, santos muy marianos, en los cuales pues han escrito obras preciosas sobre María, porque aquí se le da el lugar que le corresponde a María. Quizás el protestantismo pues rechaza a María porque quizás le falta ese desarrollo teológico que sí tiene la iglesia. En la iglesia tenemos más de 2000 años, ¿no? Y diferentes iglesias y sectas y denominaciones, pues, como se suele decir, han aparecido antes de ayer. Y lógicamente, una iglesia de 40 años, de 20, de 50, de 100, pues, lógicamente no tienen la preparación teológica ni tampoco pues están inspiradas por el Espíritu Santo, como sí lo ha estado la iglesia por 2000 años, para desarrollar toda una teología pues sobre María, la Mariología, ¿verdad? Un tema que a mí personalmente me encanta. Aquí, por ejemplo, fíjense, tengo un trabajo de un sacerdote, el padre Félix, el cual es un tomo así de grueso, así, hablando sobre del dogma de la perpetua virginidad de María, pero en la parte después del parto. En ese dogma tenemos tres partes. María Virgen antes del parto, durante el embarazo y después del parto, ¿no? Pues tenemos esa última parte, ¿verdad? Del dogma y es un tomo así de enorme. Pero es que como ese podemos encontrar miles de trabajos para empaparnos, para saber más de María, por ende, conocer más a Jesús y enamorarnos de esa mujer que el Señor nos la regaló como madre, ¿verdad? Madre de los cristianos y auxilio de los cristianos. Pues hermano, espero que te haya gustado este video, espero que te sirva para defender a María dentro de tu vida, ¿verdad? Porque qué duda cabe que todo cristiano católico pues se debe de ir esforzando dentro de la apologética y saber defender la fe. Yo me metí en este lío, en este problema de la apologética, por amor a María. Y gracias a ella, pues, un servidor está aquí. Dios te guarde, Dios te bendiga. Yo sé que muchos de nosotros alguna vez nos hemos preguntado del por qué los pastores protestantes, pues, no predican sobre María. Me gustaría que me lo dejaras en los comentarios, ¿no? Si te lo has preguntado alguna vez y si crees saber el motivo del por qué no predican sobre María. Es un misterio, ¿verdad? Yo creo que es mi opinión. Como María es la mujer más excelsa y también es la mujer que más ha predicado la iglesia. Es más, la iglesia la llama la madre de la iglesia, la madre de todos los creyentes. María es nuestra madre. María que al pie de la cruz, pues se fue con el apóstol San Juan, lo tomó como hijo y San Juan, por orden de Jesús, la tomó como madre. Y San Juan, en representación de todos nosotros, pues se convirtió en el primer hijo de María. Y también tú como creyente, como cristiano, y yo como cristiano, somos hijos de María. María, la mujer de fe. Un judío no se, no se ruboriza cuando le dicen que Abraham es su padre en la fe.
María también es nuestra madre en la fe. ¿Por qué? Porque fue la primera en creer en Jesús. Al igual que Abraham fue el primero en iniciar, ¿verdad? Pues también, por su parte, el plan de Dios. Tenemos un papá en la fe, que es Abraham, y tenemos una madre también en la fe, que es María. Y es muy importante, María, dentro del plan salvífico de Dios. Yo sé que que todos los protestantes rechazan a María y jamás le darían el lugar que a ella le pertenece y el lugar que le dio Dios. No es el lugar que le dio la Iglesia Católica, no es el lugar que le dio yo. De los dogmas marianos, cualquier protestante diría pues que niega esos 4 dogmas. Por no hablar del quinto, la corredención de María. Y digo el quinto porque yo espero que un día se dé ese quinto dogma, ¿no? María corredentora, porque ella participó con su participó con su sufrimiento al pie de la cruz. Y si María no hubiera colaborado, pues el plan de Dios, ¿dónde hubiera quedado? Pero lógicamente Dios desde el principio sabía que ese plan iba a salir bien, ¿verdad? Pero también Dios respeta nuestra libertad. Pero es por el sí de María, por su fiat, que es cuando la salvación entra al mundo. Pues bien, vamos a escuchar a este pastor. Este pastor se llama Miguel Ángel Ortiz, es de Lima, Perú, y si no me equivoco, es un pastor adventista. Por tanto, no cree en la eternidad del alma, guardan el sábado, por ejemplo. Y aunque yo pienso que este señor es un poco más moderado en lo que respecta el ataque al Papa, a la Iglesia, a los sacramentos, etcétera. Pero en lo que hoy nos interesa ver es la sorpresa que él se lleva cuando medita del por qué no predican a María. Y no solamente él, sino él afirma que nunca escuchó a ningún pastor protestante predicar de María. Vamos a oírle. Quiero contarles algo que me ha pasado el día de hoy. Escúchenme. Yo predico el Evangelio durante varios años. Hoy me hice una pregunta a mí mismo. Durante los años que he predicado, los diferentes temas que doy diariamente, a veces seminarios, se me pasó por la mente diciendo, ¿por qué tú nunca predicaste un tema sobre la Virgen María? Y créanme, nunca he predicado, jamás, a pesar que he hecho cientos de temas en diferentes lugares, en plataformas, en radio, en diferentes iglesias, y nunca prediqué un tema sobre la Virgen María. Nunca me di cuenta de esto, hasta que hoy me hice esa pregunta. Prediqué sobre Samuel, prediqué sobre Bernabé, prediqué sobre Marcos, prediqué sobre Moisés, prediqué sobre Sansón, pero nunca prediqué un tema sobre María. Y dije entre mí, wow, tienes un serio problema. Nunca predicaste de un personaje tan especial de la Biblia. Indagué en internet, busqué los temas de la Virgen María y créeme, no encontré a ningún pastor evangélico como yo predicando sobre la Virgen María. Y dije, wow, el problema no es solo mío. Nuestros pastores evangélicos están predicando de todos los personajes bíblicos. Pero ¿por qué no estamos predicando de María? ¿Es malo predicar de María? Nadie me dijo que predique de María, pero nadie debió decirme, está en la Biblia predicar de María. ¿Y por qué no estamos predicando sobre la Virgen María? Yo quiero contarles un poquito a detalle esto. Algunos de ustedes podrían decir, no, pero hay que predicar a Cristo. Los temas tienen que ser cristocéntricos, sí, pero predicamos de David, predicamos de Samuel, predicamos de todos los personajes bíblicos, de los apóstoles, de la vida de los que nosotros creemos que fueron personas muy especiales que nos pueden ayudar a nosotros, sus vidas y sus ejemplos, a ser hombres iguales. No tenemos ningún problema. Miren lo que dice el libro de Lucas 1, versículo 28. Dice así, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Escuchen, Dios no puede escoger a una mujer común para tener dentro de ella el nacimiento de nuestro Salvador.
Jesús tuvo que haber nacido de una mujer muy, muy especial, en la cual se tendría que hablar por las generaciones sobre la vida de esta mujer. Bien, quiero comentar un punto y es importante, ¿no? Ellos creen que hacer una predicación cristocéntrica es estar durante toda la predicación Jesús, Jesús por aquí, Jesús, Jesús, Cristo, Cristo, Cristo. No. Tú puedes estar hablando y citando el nombre del Señor toda la predicación y no afirmar nada de nuestro Señor. Te voy a poner dos claros ejemplos para que te des cuenta que predicar de María es predicar de Jesús y vamos a entender mejor a Jesús. Por ejemplo, antes del concilio de Éfeso, en el año 431, ¿no? Que es cuando se le dio el título a María de la Teotocos. María, Madre de Dios. Pues bien, la Iglesia tuvo que aclarar ese asunto, pero no para poner un título, para endiosar a María, no, 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 nada de eso. Durante esos primeros 4 siglos, la Iglesia pues mantenía y predicaba la verdad. Pero la Iglesia declara un dogma no porque se le antojó, no porque un papa pues un buen día pues quiso hacerlo, ¿no? No, no, sino porque cuando corre un grave peligro, una enseñanza, una doctrina, la Iglesia lo declara dogma. ¿Por qué? Porque en esos primeros 4 siglos, repito, la Iglesia no tenía duda. Jesús es Dios y María es Madre de Dios. Pero nos encontramos con un montón de herejes. Con un montón de herejes. Y mucha gente, pues, llegaba a estar confundida. ¿Quién es Jesús? ¿Es un hombre? ¿Es Superman? ¿Es Spiderman? ¿Quién es Jesús? ¿Es Dios? ¿Es un semidios? ¿Es un hombre corriente? ¿Es un profeta? ¿Quién es? Pues entonces la iglesia, para que todo el mundo entendiera quién era Jesús, tenía que aclarar quién parió María. Y María parió a Dios. Eso significa Teotocos. La traducción más literal sería la que parió a Dios. Teo, que es Dios en griego, tocos, de tocología, ¿verdad? Cuando vais las mamás, ¿verdad? Pues a hacer diferentes consultas médicas, ¿verdad? Tocología. Madre de Dios, la que parió a Dios. Pues bien, pues entendiendo el papel de María, aclaramos muchos asuntos de quién es Jesús. María es Madre de Dios. Por tanto, Jesús no es un superhombre, no es un profeta, no es un semidios, es Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Otro punto más que niegan los protestantes. María siempre virgen. Y el protestante dice, ¿cómo que siempre virgen? Yo entiendo que antes de conocer a José era virgen, porque el dogma dice que María es virgen antes del parto, durante el embarazo y después. Y dice el protestante, no, yo entiendo que María era virgen, lógicamente, pero puedo entender, de acuerdo, sí, que fue cubierta por el Espíritu Santo, no hubo concurso de varón, y de acuerdo, puedo pensar que María fue virgen durante el embarazo. Pero, cuando María parió, entonces tuvo que dejar de ser virgen. Incluso hay mucha polémica. Hay mucha polémica incluso en diferentes teólogos estudiados dentro de la iglesia que afirman que María sí sufrió dolores y hubo un desmembramiento del himen y hubo un derramamiento también de sangre, cosa que la iglesia no enseña, sino que Jesús tuvo un parto milagroso, o sea, Jesús nació sin detrimento a la virginidad de María Santísima. O sea,
se cumple la profecía de Isaías. Y el Señor nos dará una señal. Una virgen dará a luz, una virgen dará a luz y parirá al Emmanuel, al Dios con nosotros. Si fuera, como dice el protestante, que María no fue virgen, que parió como cualquier mujer, entonces Isaías, ¿para qué dijo eso? Entonces la profecía pues no se cumplió. O sea, tenemos que esperar a otro Mesías. Jesús sí, lo hizo muy bien, nos engañó a todos, pero no es el Mesías. No dejó una imagen perpetua que es la virginidad de María, por eso de llamarse virginidad perpetua de María, para que veas que entendiendo el plan de Dios en María, entendemos mejor la figura de Jesús. Todo lo que es María, todo lo que recibe María es en atención ¿a quién? A Jesús. Por eso, entendiendo el papel de María, entendemos quién es Jesús. Por eso, no hay una predicación más cristocéntrica que predicar de María, aunque a muchos pues les repatee el estómago. La verdad es esa, y así os la estoy contando. Sigamos escuchando. Llamada María. Ojalá que algunas de nuestras hermanas de la iglesia evangélica pueda tener siquiera un poquito de lo que tuvo la Virgen María. Me impresiona cuando leo el texto aquí, cuando el ángel le da un saludo muy diferente, que no se lo dio a nadie este saludo, es único en la Biblia. El ángel le dice, salve muy favorecida. Aquí es algo especial dirigida del ángel a esa mujer. No voy a profundizar mucho en el término, pero lo que quiero profundizar es en el texto del versículo 29. Escuchen lo que dice Lucas 1, 29. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras. Yo quiero contarles algo impresionante. Si a mí se me aparece un ángel, créanme que yo me quedaría turbado o probablemente sorprendido por la presencia del ángel. Y pensaba, ¿qué salutación será esta? Lo que ella vio, escuchó que el ángel le dijo unas palabras que estaba fuera de lo común para la época, para ella. ¿Qué jaritomene? La mujer, María, la Virgen María, se sorprende no tanto por la presencia del ángel, sino por las palabras expresadas del ángel sobre ella. Así es, el pastor acaba de decir la palabra clave, quejaritomene. Y no fue un saludo normal, sino que la quejaritomene, o sea, la llena de gracia, ¿verdad? Pues se turbó. La llena de gracia es que está exenta de pecado, pero es una palabra que no tiene traducción en ningún idioma. San Jerónimo, el pobre de San Jerónimo, yo me imagino cuando se tuvo que encerrar en una cueva, pues a traducir todo eso, se encontró con esa palabra. Y la única que podía expresar algo, no toda la fuerza de esa palabra, la quejaritomene, que es un nombre, o sea, la llena de gracia, la que no ha pecado, pero la que no ha pecado ni antes, ni ahora, ni nunca. La que no va a conocer pecado. Ya encontramos ahí otro dogma más, el tercero. María Inmaculada. María no pecó. María ni siquiera un pecadito venial. El más pequeñito. Jamás. Jamás. El Señor se dio el lujo de hacerse una madre a su medida. Él es Dios y Él se lo permitió. Él se dio ese lujazo. María, que también los padres de la iglesia la comparaban con el arca de la alianza. No sé si recordarán el arca de la alianza,
que fue pues construida con los materiales más preciosos y materiales vírgenes. No podían ser materiales pues usados, ¿no? Sino materiales vírgenes. El Señor dictó unas medidas, un diseño, y qué es lo que tenía en el interior ese arca. Pues 3 elementos que nos recuerdan ¿a quién? A Jesús. Y estaban en el interior de ese arca. Igual que Jesús estuvo en el vientre virginal de María. En ese arca se encontraba, pues, las tablas de piedra, los mandamientos. Jesús es la palabra de Dios, es el verbo encarnado. Por otro lado, Jesús es el sumo sacerdote. Y ahí también en ese arca estaba pues la vara de Aarón, representando pues su sacerdocio. Y también había un trozo del maná, ¿verdad? Y Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Vuestros antepasados comieron el maná y murieron. Pero el que coman de este pan, el que me coma a mí, ese tendrá vida eterna. Fíjense qué bellamente la Biblia nos muestra ese paralelo, esa imagen del Antiguo Testamento que encuentra su cumplimiento en María, como el arca de la alianza, la nueva arca de la alianza. Pero este paralelo no saben verlo los protestantes. Qué lástima, Señor. Yo disfruto todo eso y me encantaría que otro hermano protestante disfrutara saber pues todo lo que enseña la iglesia, todo lo que enseña la Biblia. Yo lo disfruto y como yo lo paso bien, lo disfruto, me enamora de María, me enamora de Cristo, pero me gustaría que estos hermanos que están fuera de la iglesia pues se enamoraran pues del nuevo Adán que es Cristo y la nueva Eva que es María. Adán y Eva, nuestros antiguos padres, nos trajeron la maldición, la perdición, la muerte, pues igualmente por otro Adán, por otra Eva, Jesús y María, entró la salvación al mundo. Para mí, el personaje de la Virgen María es un personaje que deberíamos hablar en todos nuestros púlpitos evangélicos. Me pregunto, ¿nunca tuvimos en los púlpitos evangélicos a María? ¿O sí lo tuvimos y lo sacamos? Yo no encontré hoy un solo tema predicado por un pastor evangélico sobre la Virgen María. Busqué, indagué hoy mismo y dije, no soy yo solamente el que no estoy predicando de la Virgen María. Hay otros predicadores que también no lo hacen. ¿Pero por qué? ¿Por qué no estamos predicando a María? ¿Por qué hemos sacado de nuestros púlpitos a María? Y cuando hablo de María, hablo de la Virgen María de la Biblia. Lo que se crea sobre la Virgen María es muy aparte, pero la Biblia nos habla de que esta mujer fue una mujer, como dice el versículo 27 o el versículo 28, dice, bendita tú entre las mujeres. ¿Qué mujer judía no habrá querido tener semejante privilegio de ser la madre del Salvador? Hasta tal manera que cuando María visita a Elizabeth, ella le dice en el versículo 42, y exclamó a gran voz y le dijo, bendita tú entre las mujeres y bendita el fruto de tu vientre. Hay que comprender que María es una mujer muy, muy afortunada, muy, muy dichosa por ser la madre del Salvador. Esto no puede quedar simplemente escondido, esto no puede quedar simplemente oculto. Nosotros necesitamos predicar de nuestros púlpitos. Cuando hablemos, por ejemplo, del Día de la Mujer, yo escucho mucho hablar sobre diferentes temas, pero aquí deberíamos poner a María como un ejemplo de vida. Jesús nació de la Virgen María. Dios no pudo escoger un vientre común y corriente como probablemente nosotros pensemos. Miren lo que dice María de ella misma en el versículo 48. Porque has mirado la bajeza de tu sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Todas las generaciones. Esa
esa traducción me parece un poco tendenciosa, ¿no? Porque miraste la bajeza de tu esclava, ¿no? Sería más correcto, en mi opinión, porque has visto la humildad de tu esclava. No es lo mismo ser una persona baja, con todo lo que eso conlleva, a ser una persona humilde. No tiene nada que ver. Por eso me parece estas Biblias protestantes una aberración. La muy favorecida. No es lo mismo decir la llena de gracia, o sea, que no conoció pecado nunca, ni antes, ni durante, ni después, jamás, a decir muy favorecida. Muy favorecido puede ser yo de Dios, por ejemplo. Obtener favores de Dios. Cualquiera podría, ¿verdad? Y de hecho, en la vida de la iglesia, montones de santos han encontrado, pues, todo eso de parte de Dios. Y han sido muy favorecidos. ¿Qué cuesta darle lugar a María su lugar? ¿Qué les cuesta traducir eso de manera correcta? Que Jaritomene no tiene nada que ver con muy favorecida. No tiene nada que ver. Por eso es muy importante tener una buena traducción de Biblia. Y los hermanos protestantes deberían de preocuparse porque las sociedades bíblicas les den una Biblia como ellos se merecen. Una traducción lo más fidedigna al original, ni más ni menos. Dirán bienaventurada. Y obviamente nosotros nos hemos olvidado probablemente de predicar sobre los temas de la Virgen María. Miren, yo tengo aquí en mi libreto de bosquejos, he predicado temas inclusive sobre María Magdalena. He predicado María Magdalena 1, María Magdalena 2, el regreso de María Magdalena ataca de nuevo. He hecho una saga de los temas de María Magdalena y no encuentro un solo tema que haya predicado sobre la Virgen María. Y me pregunto por qué. Y yo creo que probablemente no estemos predicando de los temas de María por el perjuicio que nosotros tenemos de la creencia de nuestros hermanos católicos. O alguien me estaba comentando y me decía lo siguiente: pero los católicos, es que los católicos en sus alabanzas cantan y invocan a María, hablan de María en sus alabanzas. Yo les pregunto, ¿es serio? ¿Los católicos cuando cantan en sus alabanzas ponen el nombre de María dentro de sus alabanzas? ¿Está mal hacer eso? Me pregunté yo a mí mismo. Cosa que es incorrecta. Por supuesto que María tiene cantos. Por supuesto hay un grupo que a mí me encanta, Song by Four, en el que se habla del papel de María. Sí. Pero no se alaba a María en el sentido que infiere el protestante. Porque ellos para usar esa palabra, alabar, es como si nosotros le estuviéramos dando a María un lugar de diosa. No, no. La palabra es clara, ¿no? Y en el libro de Proverbios, pues dice que una mujer temerosa de Dios es una mujer digna de alabar. Nosotros, pues, admiramos la vida de María y todo el papel que ella cumplió dentro del plan de salvación de Dios, pero nunca la alabamos en el sentido ni le damos la adoración que solamente es debida a Dios. De ahí es donde viene el escándalo del hermano protestante, ignorando lo que la iglesia enseña sobre María. Es más, la iglesia en el siglo IV excomulgó a un grupo gnóstico llamado coliridianos, los cuales pues ofrecían a María diferentes alimentos, ¿no? Como panes, y la tenían como una diosa. Y la comparaban incluso con la diosa, con la falsa diosa Astarte. ¿Y la iglesia qué hizo? Aplaudió a ese grupo gnóstico. Muy bien, no. La iglesia los excomulgó y declaró que aquello era un craso error. Y en eso mismo caen nuestros hermanos protestantes. No adoramos a María. No adoramos a una criatura de Dios. Adoramos
al único Dios verdadero, al Dios uno y trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo que hablen de nosotros y digan que si adoramos a María, eso es una calumnia. Y ya me gustaría a mí que algún protestante me diga sí, este papa, en tal bula, en tal encíclica, en tal catecismo, la iglesia sí enseñaba que había que adorar a María. Entonces yo le creeré. Escuchen esto, escuchen esto. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. De nuevo, David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Nos pasamos media hora en la iglesia cantando sobre David, el personaje bíblico que, bueno, para nosotros es un ejemplo a seguir por su perseverancia, por las cosas que hizo. Predicamos sobre David, pero si alguien canta una alabanza y dentro de su alabanza habla de la Virgen María, ¿está mal? Si está mal cantar dentro de nuestras alabanzas y mencionar a un personaje bíblico, saquemos de nuestros púlpitos y de nuestros ministerios de alabanza este canto que es muy cantado. Yo aprendí un canto hace poco. Quiero caminar como Josué, hijo de Nun, y aprender de él su inmensa decisión. Llevaré en el alma optimismo y voluntad. O sea, mire, cantamos cantos a David, cantamos cantos a Josué, y yo escucho mucho cantar cánticos a Sansón, cánticos a Jacob, cánticos a Moisés. En nuestros cánticos invocamos el nombre de personajes bíblicos y no está mal para nosotros. Si está mal cantar entre nuestros cánticos usando un personaje bíblico, empecemos nosotros quitando todos los personajes bíblicos que cantamos. En primer lugar, no estoy diciendo que hay que orar a María, no estoy diciendo que hay que pedirle a María. El católico no ora a María. El católico pide intercesión a María. Igual que podemos pedir intercesión a un amigo, ¿verdad? A un familiar. O ellos piden intercesión a su pastor, ¿verdad? O a algún hermano de su congregación. Y no pasa nada. Pero el problema está cuando se nombra el nombre de María. El tema es que María no es el fin de nuestra oración. Pedimos su intercesión. María, ruega por nosotros. En algunos puntos que ha tocado el pastor Miguel Ángel Ortiz, pues se ve pues, que es un pastor honesto, ¿no? Y se está dando cuenta del papel de María dentro de lo que es el cristianismo. Si vemos desde los comienzos de la iglesia, pasando por los padres de la iglesia tiene infinidad de literatura. Pues, tenemos ahí a San Jerónimo, tenemos muchísimos padres de la iglesia que han hecho trabajos preciosos, como San Bernardo también, por ejemplo. Santos muy marianos, en los cuales pues han escrito obras preciosas sobre María. Porque aquí se le da el lugar que le corresponde a María. Quizás el protestantismo pues rechaza a María porque quizás le falta ese desarrollo teológico que sí tiene la iglesia. En la iglesia tenemos más de 2000 años, ¿no? Y diferentes iglesias y sectas y denominaciones, pues, como se suele decir, han aparecido antes de ayer. Y lógicamente, una iglesia de 40 años, de 20, de 50, de 100, pues, lógicamente no tienen la preparación teológica ni tampoco pues están inspiradas por el Espíritu Santo, como sí lo ha estado la iglesia por 2000 años, para desarrollar toda una teología pues sobre María, la mariología, ¿verdad? Un tema que a mí personalmente me encanta. Aquí, por ejemplo, fíjense, tengo un trabajo
de un sacerdote, el padre Félix, el cual es un tomo así de grueso, así, hablando sobre del dogma de la perpetua virginidad de María, pero en la parte después del parto. En ese dogma tenemos tres partes. María Virgen antes del parto, durante el embarazo y después del parto, ¿no? Pues tenemos esa última parte, ¿verdad?, del dogma, y es un tomo así de enorme. Pero es que como ese podemos encontrar miles de trabajos para empaparnos, para saber más de María, por ende, conocer más a Jesús y enamorarnos de esa mujer que el Señor nos la regaló como madre, ¿verdad? Madre de los cristianos y auxilio de los cristianos. Pues hermano, espero que te haya gustado este video, espero que te sirva para defender a María dentro de tu vida, ¿verdad? Porque qué duda cabe que todo cristiano católico pues se debe de ir esforzando dentro de la apologética y saber defender la fe. Yo me metí en este lío, este problema de la apologética, por amor a María. Y gracias a ella, pues, un servidor está aquí. Dios te guarde, Dios te bendiga.